El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del Batallón. Hoy, por fin, review del BTR5, este DACamp Bluetooth de FiiO. Esta es la versión original, la primera que salió. Después salió una llamada 2021, que hasta donde sé, básicamente es lo mismo. No tiene gran diferencia. Y vamos rápido. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Lo prendes y lo conectas a tu teléfono celular y te da la mejor calidad de audio que puedes conseguir en Bluetooth. Incluye el LDAC, que si por ahí eres usuario de Android y tu teléfono lo soporta es muy bueno. También lo puedes utilizar como DAC. Lo conectas por tipo C a tu celular y también sacas el audio. Y la ventaja de este es que tiene batería. Hablando de la batería, empezamos con eso. Duración. Según el fabricante te puede durar hasta 9 horas. A mí más o menos en promedio me dura unas 7. Eso sí, yo lo utilizo por su salida balanceada porque tiene salida 2.5 y 3.5 balanceada. En la potencia la verdad es que está muy buena para hacer un aparato tan pequeño. Ahorita vamos a compararlo con su hermano menor. Pero este tiene una salida por la de 3.5 de 80 miliwatts, que a lo mejor no es mucha. Pero si tú tienes IEMs, audífonos, pues sensibles, o más bien los más comunes los va a mover. Y por lo que vale la pena es la balanceada. Esta 2.5 es una... Pues sube hasta 240 miliwatts, con lo cual vas a poder mover básicamente cualquier auricular IEM. Por ahí, a excepción de los planares, que luego los planares son medio complicados de mover. A lo mejor parece sí te va a faltar un poquito de potencia, pero para todo lo demás, aquí está. Como pueden ver aquí el tamaño, lo vamos a comparar contra el BTR3K. Ya se apagó. Pues es como del doble de tamaño. Y vamos precisamente a la comparación contra el BTR3K, que ya habíamos hecho la review en el canal. Eh, pues la principal diferencia aparte del tamaño es la potencia. El BTR3K tiene 25 miliwatts en el 3.5 y 78 miliwatts en el 2.5. O sea que la amplificación de este por la balanceada es la que tiene este en la 3.5. Ahora, digo, yo tengo los dos. Como pueden ver, este ya está bien guameado. Este lo tengo desde hace como 3 años. No me acuerdo cuándo salió. Hasta las cajas cambiaron. Básicamente sirven para lo mismo. En la firma de sonido, yo cuando hice la review les dije que era neutral. Este también es neutral, pero sí suena un poquitito diferente. Ya al compararlos, creo que la gran diferencia es que el BTR3K tiene los agudos un poquitito más alzados y este no. Pero sería la única diferencia, en todo lo demás suenan igual. Así es que vale la pena cambiarte a este. Yo diría que si necesitas más potencia, sí. Si tú sigues usando tus audífonos poco demandantes, pues yo no vería tanta necesidad. Si bien en la caja no dice que soporta MQA, en ningún lado lo dice, sí lo soporta, o sea, sí puedes escuchar MQA, aunque hasta donde sé, este, hasta donde sé sí te desdobla todo el MQA, pero no te lo podría confirmar, ya que yo no soy usuario de MQA. La verdad es que yo no encuentro gran diferencia, pero sí lo lee, o sea, le mandé el archivo y sí se escuchaba. Lo desdobla completo, la verdad no sé, yo no noto la diferencia, pero sí lo reproduce. Otra diferencia que tienen, el peso. Este es mucho más pesado que este. Yo diría que es más cómodo el precio. Cuando salió, este costaba $150, la verdad es que estaba caro. En estos momentos ya lo puedes conseguir por alrededor de 80, $90, ya muy caro. O sea, ya bajó bastante. Por 80 o $90 yo diría que es un muy buen precio. Aunque FiiO ha estado sacando más y va a sacar más. Así es que también pronto tendré otras reviews de FiiO. Porque ya salió el BTR15, que es como la actualización de este. Y anda un poquito más caro, pero no es tanta la diferencia. Ahora, yo, Carlos, ¿con cuál me quedaba? Miren, por comodidad, el BTR3K. Vean lo pequeñito que es. Pero si ya empiezan a comprar audífonos más demandantes, este les va a dejar de funcionar. Yo la verdad es que este lo uso para
la mayoría, o sea, los que son de un driver dinámico y no son muy demandantes. Con este alcanzas a mover hasta... A ver, de los que les he hecho review. Pues de hecho, de los que les he hecho review, creo que me ha movido todos bien. Por ahí, con el True Tier 0 Red, se queda corto. Le falta un poquitito para moverlo. O sea que yo diría que más o menos de ahí para arriba es donde ya no los va a mover. Pero por ejemplo, KZ me ha movido todos, obviamente excepto los planares. Pero les digo algo, no los necesitan, están re feos, no los compren. Tampoco me alcanzó a mover bien. ¿Qué otro? Hubo otro que hice review. Ah, el Rhapsody de CCA, este también se quedó un poquito corto. Entonces ya van viendo más o menos que esos audífonos de nivel de unos $50 hacia arriba que no están tan bien como optimizados o que tienen una sensibilidad más alta, ya no los alcanza a mover. Y con este sí, con este he movido todo, excepto planares. Por ahí el S12 Pro, que los tengo, sí los alcanza a mover por ahí. Yo te diría un 90-95%. Suena bien, sus frecuencias suenan como suenan ya bien amplificados. La gran diferencia es que con este, aún por la balanceada, el S12 y S12 Pro suenan como un poquitito aglutinados, como que las frecuencias están un poquito juntas. Y si los amplificas bien, tiene mejor separación. Yo les diría, si ustedes son de los que escuchan música en la calle y no están poniendo así súper atención a los detalles, pueden usar el S12 y el S12 Pro aquí. No se van a dar cuenta si andan en la calle y distraídos. Ya si se van a sentar a escuchar buena música en su casa, tomándose un cafecito o algo, ahí sí van a notar que no los alcanzó a mover al 100. Ahora sí que para todos los demás funciona. ¿Yo con cuál me quedaría? La verdad es que la firma de sonido, a mí si me preguntan la firma, me gusta más la firma del BTR3K, que es el más económico. Esta anda como en $50 y en oferta como en 45, 42. ¿Por qué? Porque suenan bien bonitos los agudos aquí. No es que aquí no, este suena precioso, pero ya si me pongo de criticón y analizar mucho, me gustaron un poquito más los agudos en el BTR3K. Así es que si no vas a usar audífonos muy demandantes y ya tienes el BTR3K, quédate con este y todavía no des el brinco acá. Si no tienes ninguno de los dos y tu presupuesto anda entre $80-90, pues ya vete directo al BTR5 y ya mueve básicamente todo menos los planares, ¿no? Y aunque la diferencia en tamaño es algo, la verdad es que sigue siendo muy cómodo. Este clip ya lo trae incluido. Y la verdad es que está muy bien porque, por ejemplo, yo también lo llevo para todos lados, ¿no? Te puedes llevar a la calle. Esa es la principal función, yo diría, ir a la calle. Pero bueno, hasta aquí la review del BTR5. Un muy buen producto, la verdad es que me gusta mucho. Ya les había dicho, yo soy fan de estos aparatos. Próximo video, voy a hacer la comparación del BTR5. El BTR3K yo creo que ya hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta que hagamos la comparación final de todos. Y va a venir a competir otro, de aquí viene la review, del mismo precio que entre $80 y $90. Y un poco más pequeño, el Shanling UP4. También tiene sus diferencias. Le haremos la review en el próximo video. Y la verdad es que también es un buen aparato. Ya veremos qué tal le va. Hasta aquí llegamos. Gracias por sus suscripciones, por sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.